Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Hemos preparado para ustedes unos segmentos muy interesantes, así que les invito a que se puedan quedar con nosotros durante toda nuestra programación. En este segmento de Física Interactiva estaremos platicando sobre una de las capas de nuestro planeta Tierra. Es la capa que se le conoce como la capa gaseosa. De esto es la atmósfera. Para ello le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez, que va a estar compartiendo con nosotros esta información. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, una de las capas que tiene nuestro planeta, ¿verdad? Así Sabemos es. de que tiene diferentes, y en este caso pues estaremos hablando específicamente de la atmósfera. ¿Cómo es que la atmósfera se formó? Bueno, realmente nuestro planeta no siempre tuvo una atmósfera tal cual la conocemos ahora. Se asume que cuando nuestro planeta estuvo en formación, al inicio realmente la capa de gas que la rodeaba era constituida nada más de metano y alta cantidad de dióxido de carbono. Y bueno, se asume también que cuando el impacto de meteoritos, que fue lo que formó nuestro planeta, consigo traía cianobacterias que se fueron desarrollando, de hecho, y bueno, básicamente 2300 años se tardó para que pudiera generarse las condiciones necesarias para el proceso de la creación de nuestra atmósfera. Estas cianobacterias y también las algas que se encontraban en esos tiempos, pues empezaron a generar oxígeno. Obviamente todo esto fue por millones de años que tuvo que haber pasado este proceso. Entonces, el oxígeno también se asume que durante ese tiempo pues hubieron grandes cantidades de lluvia. Entonces, toda esta combinación hizo que se empezara a formar esa capa gaseosa. Igual, básicamente se fue de alguna forma purificando porque habían altas cantidades de concentración de monóxido, dióxido de carbono, y esto se fue sedimentando en la parte terrestre y en la parte de las cortezas oceánicas, quedando de esa forma una concentración de gases vitales para que la vida pudiera encontrarse como hoy la conocemos. De hecho, se asume que antes de que se formase nuestra capa como la conocemos, lo que habían eran organismos que eran considerados como metanógenos y aneoxígenos, es decir, que estos no necesitaban el oxígeno para poder sobrevivir. Bien, y bueno, sabemos de que dentro de que ya la atmósfera, como usted lo comenta, es una capa, pero que también esta capa tiene capas. Exacto. Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que realmente nuestra atmósfera no está constituida del 100% de oxígeno, Sí. sino 78% es nitrógeno, El nitrógeno. el 21% es oxígeno y el otro 1% es del resto de los gases, como argón, neón, criptón, El oberón, helio dióxido y- de carbono, etcétera. Sí. Entonces, las capas que usted menciona, bueno, desde donde nosotros podemos encontrar la vida, y esa capa consta de una altura dentro de 0 a 10 kilómetros. A eso le llamamos troposfera. Estratosfera es la capa que se encuentra sobre esa capa, que está entre los 10 hasta los 50 kilómetros por hora. Luego nos encontramos con la mesósfera, que está entre los 50 a 80 kilómetros por hora. Perdón, estoy diciendo por hora, realmente solo son kilómetros porque es distancia. Entonces la primera sería de 0 a 10 kilómetros, la siguiente sería de 10 a 50 kilómetros, después sería de 50 a 80 kilómetros, que es la mesósfera, y sobre ella tenemos la termósfera. La termósfera está entre los 80 hasta aproximadamente los 600 kilómetros, y por último pues tenemos la exósfera. La exósfera termina básicamente si nosotros consideramos la superficie del suelo hasta 100 kilómetros, entonces ahí termina la exósfera, que sería el límite de nuestra atmósfera con el espacio exterior.
Sí, que lo podíamos ver en pantalla también. Cada una de estas tiene una función especial, cada una de estas capas que la licenciada Merly nos estuvo compartiendo. Sí me gustaría que usted nos ampliara un poco en cuál es la importancia que tiene cada una de estas capas en cuanto a la vida humana, como usted lo mencionaba, a que se pueda dar como la conocemos ahora. Bueno, en primer lugar, la primera que mencionamos, la troposfera, es donde se encuentra la mayor cantidad de concentración de oxígeno. Mientras seguimos avanzando en las capas, el oxígeno va disminuyendo y así el resto de los otros gases. Entonces, en la troposfera es donde básicamente se da la vida. Luego, de hecho, las temperaturas que puede alcanzar la troposfera es hasta 52 grados Celsius. Después la siguiente, la estratosfera, es la capa más fría. Esta puede tener temperaturas de 3 grados Celsius, temperaturas, vean que se aproxima casi a 0 grados Celsius. En la troposfera, pues es donde, por ejemplo, hasta el máximo de la troposfera es donde pueden lograr elevarse los globos aerostáticos, como vemos en pantalla. Es decir, los globos aerostáticos no pueden superar la estratosfera. De hecho, en la estratosfera es también las alturas en las que se elevan los aviones. En esas alturas es donde ellos vuelan. Superior a la estratosfera tenemos la mesósfera. La mesósfera, cuando, por ejemplo, vemos en pantalla la bomba que se lanzó durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y bueno, también en Nagasaki. Entonces, las alturas que toda la copa de radiación que esta emanó, pues llegó hasta la mesósfera. O sea, alturas de hasta 85 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, toda esa radiación, de hecho, básicamente se saturó en esa capa, en la mesósfera. Y es ahí donde también vuelan los aviones ultrasónicos. Vemos en pantalla 1, por ejemplo, rompiendo la barrera del sonido. Son esos aviones que logran volar incluso más rápido que el sonido, es decir, más rápido que 344 metros por segundo. Sobre esa capa de la mesósfera tenemos la termósfera. La termósfera también es llamada ionosfera, ya esta es una capa mucho más cálida que las anteriores. Y es ahí donde se pulverizan o se logran pulverizar la mayor cantidad de meteoros. Y también es donde podemos, gracias a esta capa, es que nosotros podemos ver las estrellas fugaces. Partiendo de la termósfera o ionosfera, también es el funcionamiento de lo que nosotros conocemos como radio, porque las ondas de radio es donde golpean y luego regresan hasta nosotros. Esta ionosfera también es considerada como la capa donde existe, bueno, de hecho se llama ionosfera, o el nombre viene porque es donde se concentran la mayor cantidad de átomos cargados, partículas cargadas o iones, precisamente por lo mismo, porque es donde se encuentran las partículas eléctricamente cargadas. ¿De dónde vienen estas partículas? Pues de nuestro espacio exterior. Entonces vienen de nuestro espacio exterior y quedan alojadas básicamente en la ionosfera. Y por último está la exósfera. En la exósfera, pues es ya en la barrera entre nuestro planeta y el espacio exterior. En la exósfera es donde también se encuentran los satélites, ¿verdad? Donde se encuentra en órbita. Entonces, bueno, esas serían las 5 capas que constituyen nuestra atmósfera. Y pues lo bonito que usted nos estuvo diciendo de cada una, más o menos la importancia que tiene y eso de las estrellas fugaces y de... La verdad. O sea, básicamente si nosotros, bueno, aparte de que la vida como tal no se conocería como la conocemos ahora, ¿podría existir vida sin la atmósfera? Sí. O sea, sin nuestro tipo de atmósfera sí puede existir. Si antes habían partículas, incluso, bueno, gracias a las bacterias, existían bacterias y organismos vivos, también los anóxicos, ¿verdad? Entonces, sí podría haber existido, quizás muy diferente a la que nosotros conocemos. Claro.
Pero imagínense que por ejemplo, estas ondas de radio no podría, la radio como tal o incluso todos estos aparatos que utilizan ondas de radio no podrían funcionar sin nuestra atmósfera. Claro, sí, interesante eso. Ha cambiado, bueno, más bien, ¿qué cambios ha tenido la atmósfera desde que se formó con el progreso de los años? Pues básicamente desde que surgen las industrias, en los 70, durante todo ese periodo, ha cambiado drásticamente por la emisión de los gases que producen las industrias, los automóviles, incluso nosotros mismos utilizando aerosoles, ¿verdad? Y generando cualquier cantidad de contaminante al ambiente. Entonces sí ha cambiado las capas, por ejemplo, la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera, entonces también ha cambiado, aunque se asume que en estos últimos años se ha regenerado un poco nuestra capa de ozono, pero las concentraciones de los gases también han ido cambiando en la troposfera y así sucesivamente. Básicamente, recordemos que las diferentes capas que forman la atmósfera realmente es debido a la concentración de gases. Y mientras nosotros ascendemos en la atmósfera, la presión de los gases disminuye y también las temperaturas van cambiando dependiendo de las capas. Entonces sí han ido cambiando debido al calentamiento global y todo. Así es, sí. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles otros planetas de nuestro sistema solar poseen atmósfera? Si es que lo hay. Bueno, de hecho todos los planetas tienen atmósfera, incluso nuestra luna tiene una atmósfera, pero es tan tenue y es tan tenue debido al campo gravitacional en ella. Entonces, nuestra luna tiene una atmósfera, pero esa deja que las partículas o las moléculas se emigren digamos, de la luna al exterior, al espacio. Por lo mismo, por la falta de gravedad, entonces es tan pequeña. Entonces, todos los planetas tienen una atmósfera con concentraciones muy diferentes de dióxido de carbono, de metanoles, de hidrógeno. Incluso algunos tienen capas mucho más densas que otras, más gruesas. Pero en nuestro sistema solar, el planeta Tierra es el único con una atmósfera con proporciones de oxígeno y nitrógeno que le dan la capacidad de mantener la vida como nosotros la conocemos. Y es ahí donde entraríamos a otro terreno, a hablar sobre toda esta vida fuera del planeta Tierra, Así ¿verdad? es. Que lo podemos dejar pendiente para algún otro programa que Así es, tengamos. cómo la vida cambia, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones y cómo la vida realmente busca adaptarse, mutar, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra. Bueno, pues hablaremos de eso en otro momento, pero si no, muchísimas gracias por la información que nos dio, ¿verdad?, en ese segmento. Y bueno, agradecerle a ustedes, queridos televidentes, y compartirles que se queden con nosotros. Enseguida, después de la pausa, volvemos. Buenas noches, gracias queridos televidentes por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando sobre la química de la sangre, este fluido tan importante para nosotros, y pues que la licenciada Rosana Bulnes va a estar compartiendo mucha información al respecto. Es por ello que yo le doy la bienvenida. Buenas noches, licenciada Rosana. Buenas noches, Naomi. Un placer estar con ustedes. Y sí, vamos a hablar de química en la sangre, algo muy interesante, porque lo vemos como un fluido, pero no sabemos qué contiene. Exactamente, y es por ello que ya vamos a empezar y vamos a arrancar de lleno haciéndole las preguntas de, como digo yo, las de definición. ¿Qué es la sangre para empezar? Bueno, todos sabemos que la sangre es el líquido rojo que recorre nuestro cuerpo, pero básicamente es un tejido líquido que tiene las funciones de transportar ciertos nutrientes o sustancias a células especializadas donde va a ser utilizado.
y tiene esas funciones no solamente de transporte de oxígeno, sino también de eliminar algunas sustancias. Aquellas sustancias que nosotros desechamos, la sangre la lleva a los órganos de excreción y los elimina. Así que tiene varias funciones y es más que todo el líquido que recorre nuestros vasos sanguíneos, que ahí podríamos incluir lo que son capilares, arterias y venas. Y venas, sí. Bueno, algo importante que me gustaría que usted nos aclarara es que nosotros vemos diferentes tamaños de personas, alturas, colores. ¿Las personas tienen la misma cantidad de sangre o esta varía dependiendo de estas características físicas? No, la cantidad de sangre promedio, sí hay un promedio, ¿verdad? Que está establecido, pero la verdad es que tiene que ver con la capacidad en cuanto a altura, sexo, edad y peso corporal. Pero el promedio más o menos de las personas en la cantidad de sangre es 4.5 a 6 litros más o menos, que eso corresponde al 7% del peso corporal que uno tiene, ¿no? De la masa corporal que uno tiene. Entonces sí tendríamos que hacer las conversiones dependiendo de nuestra masa, de nuestra edad, de nuestra altura, para poder saber más o menos cuánto tenemos, pero sí podemos generalizar y decir 4.5, 6 litros por persona. Por persona. Bien interesante. Y este tema de que nosotros sabemos que la sangre es importante, pero de repente no sabemos por qué tanto, cuál es la función que tiene la sangre, cuál es la función que la sangre cumple en el cuerpo humano. Hay diferentes componentes de la sangre, ya lo vamos a mencionar, pero de manera general, cada componente tiene una función específica. De manera general podemos decir la función principal de la sangre es el transporte de nutrientes. Estos nutrientes van a hacerse llegar a órganos donde las células los utilizan. También ya mencionamos todas estas sustancias de desecho que el cuerpo quiere eliminar son transportadas por el oxígeno, pero también tiene una función importante en la capacidad de transportar el oxígeno a lo que es el cuerpo, de eliminar anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que es tóxico para nosotros, y también de controlar la temperatura corporal de nuestro cuerpo, entre otras funciones, como las principales serían esas que acabamos de mencionar. Algo bastante común que se usa en temas de accidentes o en las donaciones es que se pregunta qué tipo de sangre somos. Entonces me imagino yo que es porque los grupos sanguíneos tienen ya las diferentes características. Si usted nos podría comentar cuáles son estos grupos sanguíneos. Bueno, los grupos sanguíneos son muchos, son varios. Uno realmente solo conoce como 4 o 3, que son los más reconocidos por problemas o por cuestiones de transfusión, ¿no? Uno cuando requiere una transfusión o quiere saber el tipo de sangre que es para una operación, una cirugía mayor, conocemos más o menos 4. Hay 4 antígenos que definen el grupo sanguíneo, que en este caso los principales son la A, la B, la AB y la O, que son como las más comunes. En 1940 se detecta un cuarto antígeno, que es el antígeno RH, que es muy interesante porque es el que está más en casi toda la población, pero también es interesante porque se llama RH porque las pruebas se estaban haciendo en simios, específicamente en una especie que se llama el macaco rhesus, y rhesus es con RH, ¿no? Entonces por eso se le llama así al antígeno. Los grupos sanguíneos básicos entonces serían esos. ¿Cómo saber a cuál vamos a poder hacer la transfusión o donar o cuáles son los que nosotros podemos aceptar? Ya existen tablas de antígenos o de grupos y RH sanguíneos que nos pueden orientar, pero sí interesante, por ejemplo, que el AB positivo es el receptor universal, puede recibir de todos, pero solo dona a AB positivo. Y otro que es muy interesante es el tipo O, el grupo sanguíneo O, básicamente lo negativo, que es el donante universal, pero que también solo puede recibir del mismo grupo sanguíneo. Entonces, esas personas a veces tienen problemas al conseguir transfusiones, ¿verdad? Porque no pueden ser aceptores de cualquier grupo sanguíneo, porque entonces estaría más bien contaminando su sangre y produciendo posiblemente complicaciones y la muerte. Y todo este tema en sí de las reacciones que pueden tener con otro tipo de, valga la redundancia, tipos o grupos sanguíneos, tiene que ver con la composición química de la sangre, ¿verdad? Porque entonces hay algunos antígenos que están más presentes en la sangre y que pueden reaccionar más con algunos
que con otros. ¿Cuál es en sí la composición química que tiene la sangre? Bueno, hay 4 grupos o sustancias que están presentes en la sangre. Lo que conocemos como glóbulos rojos, que también se llaman hematíes o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, también está lo que es el plasma y están las plaquetas o trombocitos. En el caso de los glóbulos rojos, son los que están en mayor proporción en las células de la sangre, son los que transportan el oxígeno y son los que tienen una proteína que es la hemoglobina, que al final contiene hierro como elemento químico y es el que nos va a aportar el color de la sangre. En el caso de los leucocitos o glóbulos blancos, estos tienen una función más que todo protectora, inmunológica, ayuda a expulsar o a contrarrestar el ataque de virus, bacterias, parásitos o también hongos. Y aquí tenemos otra subclasificación dentro de lo que son los glóbulos blancos, que tenemos los eosinófilos, están también los monocitos, los linfocitos, entre otros. En el caso de las plaquetas y trombocitos, son fragmentos celulares que van a tener una función más que todo de evitar el sangrado en caso de lesiones y ayudan en la producción de sustancias que facilitan la cicatrización de tejidos. Y por último, la parte líquida de la sangre, que se conoce como plasma, que si la hemos podido percibir cuando se separan los glóbulos rojos, es de color amarillo y es un poquito más fluida. Está compuesta de proteínas y tiene una función también cicatrizante, pero también una función más que todo en la parte de la coagulación. Y eso básicamente estaría formado entonces por proteínas, por metales. Y algo interesante, el olor de la sangre, una cosa es el color, que ya dijimos que lo producen los glóbulos rojos. El olor de la sangre uno siempre refiere a un olor metálico. Así es. Y no necesariamente es por el hierro, es por la producción de un compuesto que se llama el trans 4,5 epoxi E2-decenal. Ese compuesto se produce por unas reacciones orgánicas de oxidorreducción en la sangre y genera ese olor que al final es muy importante en algunos animales, porque identifica presas cuando están heridas para hacer ataque y ser consumidas. O también son productos en las feromonas, ¿verdad?, para identificar hembras que están en procesos de celo. Es bastante interesante todo lo que se nos dice, porque el hecho de saber este tipo de componentes que tiene cada sangre, y podemos determinar, por lo que usted estaba diciendo, esas tablas, y es importante que nosotros, cada quien sepa su grupo sanguíneo, su RH, y quiénes son los que pueden donar y quiénes son los que pueden recibir de cada uno de ese tipo. Algo de sangre, algo interesante que le quería mencionar, el mayor porcentaje de grupo sanguíneo es O positivo. A nivel mundial se han hecho estudios y bueno, básicamente se tiene un dato que obviamente no es exacto, pero un 42% tienen O positivo. El siguiente es el A positivo con 31%, el B positivo con 15%, y las personas que tengan grupo sanguíneo o RH negativo o negativo, solo se ha contabilizado más o menos el 3%, que es una población bastante escasa y que por ahí entonces tienen problemas para conseguir transfusiones. Y qué difícil ese tema, ¿verdad? Porque ya cuando uno tiene algún conocido, familiar pariente, o algún pariente con ese tipo de grupo sanguíneo, es más complicado en el hecho de que requiera de alguna transfusión. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido todo lo de la química de la sangre. Recordarles a ustedes, queridos televidentes, que como Departamento de Ciencias Naturales estamos preparando para ustedes el encuentro de graduados. Este ha cambiado de fecha y ahora será el 19 de octubre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cualquier otra información que ustedes deseen, pueden acercarse al Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica o visitar nuestra página de Facebook Departamento de Ciencias Naturales para que ahí puedan hacer las consultas respectivas. Regresamos después de una pausa comercial con el segmento de Así es la vida con el magíster Javier García. Antes los dejamos con el segmento de acreditación. Ya volvemos. Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos hablado en segmentos anteriores que la universidad ha emprendido este proyecto con el objetivo de acreditarse internacionalmente y lo está haciendo bajo los parámetros de una agencia francesa llamada HCERES, con acompañamiento del Consejo Centroamericano de Acreditación
de la Educación Superior, CCA. Este día nos acompaña la presidenta del CCA, la magíster Lea Azucena Cruz. Bienvenida, maestra Lea, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Estoy complacida de compartir este segmento. Pues bueno, ¿puede ampliarnos, licenciada Lea, qué es el CCA y cuál es el papel que desempeña en este proyecto de acreditación de la Universidad Pedagógica? Bueno, el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, resumido en el acrónimo CCA, es el organismo oficial reconocido por los 7 estados y creado por los 7 estados en noviembre del año 2003. El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior es un organismo que reúne a las universidades públicas de la región, a las universidades privadas, a los colegios profesionales universitarios de Centroamérica, los estudiantes, y de esa manera se avanza en asegurar calidad para las instituciones de educación superior. Tenemos muchos socios, están también los ministerios de educación, que fueron los que suscribieron también el acta constitutiva. Así que de esa manera el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior viene desarrollando desde esa época un trabajo sostenido con las agencias o las instituciones de acreditación que funcionan en cada uno de nuestros países de la región. Y además de ello, estamos buscando alianzas estratégicas con organismos extrarregionales para acercar a las instituciones de educación superior con agencias reconocidas, sobre todo en el caso europeo, porque estamos trabajando con ANECA, que es la Agencia Nacional Española, para garantizar procesos internos de aseguramiento de la calidad, y ya pronto vamos a iniciar una experiencia piloto también con universidades de la región que han solicitado el apoyo, y una de ellas es esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En Honduras, licenciada Lea, ¿es la única universidad que está en este proceso? Bueno, el CCA, como es el organismo oficial de los 7 estados, logró formalizar un convenio constitutivo con HCERES, que es el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior. Es un organismo francés, es el organismo oficial francés que hace acreditaciones, y hemos creado ese mecanismo de manera que el HCERES, más conocido en nuestro medio, es la agencia francesa que está desarrollando procesos de acreditación en la región. Ya pasó el Tecnológico de Costa Rica y ahora está en Honduras 2 universidades, que es la UPN-FM y la UNA. Excelente, bueno, un gran reto para nuestra universidad, profesora Lea. Gracias por estar con nosotros este día, y a ustedes, amigos, amigas, gracias por acompañarnos una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Nos vemos a la próxima. Buenas noches, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la Vida estaremos, bueno, más bien continuaremos analizando un poco sobre todo lo que lleva detrás la producción de la película taquillera Jurassic Park, una película que a muchos nos ha acompañado desde la niñez, pues que ahora en esta adultez han habido otras películas en donde nosotros hemos podido acercarnos un poco más a este estudio de los dinosaurios, y como bien lo planteábamos hace unos programas, también ha hecho que se acerquen muchos científicos y que se desarrollen diferentes investigaciones al respecto de los dinosaurios y de todo esto que conlleva en sí esta película de Jurassic Park. Para ello, pues vamos a continuar, mejor dicho, con una plática con el magíster Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Buenas noches a todas las personas que están conectadas al segmento ahora mismo. Así es, entonces, como digo, ¿verdad?
Hemos estado platicando sobre la factibilidad, biológicamente hablando, Así de es. de toda esta producción cinematográfica que se conoce y que ha sido como bastante antigua, clásica, se podría decir, y que en este tiempo ya la hemos visto. Y exitosa ¿verdad? también. Y es exitosa. Sí, entonces, biológicamente hablando, ya nos ha compartido usted sobre algunos temas en específico que deberían de ser tomados en cuenta para saber de que factiblemente en términos de biología no existe. Pero ¿cómo se podría seguir comentando un poco más al respecto? Bueno, sí, de hecho hemos aterrizado un poco en eso, que factible no es. Ajá. Porque la mera esencia de la película estaba basada en algunas cosas que no corresponden a la conducta biológica de algunas cosas. El mosquito es un género que no chupa sangre. Así es. La misma isla de la cual se encontró ese mosquito no había surgido a la superficie, entonces teníamos mosquito que chupó sangre, ahí está. El mosquito atrapado y preservado con sangre de dinosaurio, ahí está. ADN del dinosaurio contenido en la sangre, ahí está. Pero la isla donde se encontró ese dinosaurio no está, porque no existía, no había salido a la superficie en ese tiempo. Así que esos son los fundamentos que hemos analizado en la primera parte. Y algo que se nos había quedado pendiente era, por ejemplo, eso. Ojo, reconocer que esas imágenes tan potentes y tan llamativas para un niño, para un muchacho, incluso para adultos como nosotros, inevitablemente vamos a decir que lleva la atención a los dinosaurios. Y yo he visto cualquier cantidad de veces niños que se saben los nombres o que saben distinguir entre diferentes edades de dinosaurios y diferentes especies. Y eso sin duda trae un pensamiento científico que es sumamente útil para lo que una sociedad necesita, ¿ves? El pensamiento crítico y ese interés por la ciencia. Ahora, con respecto a esa toma, lo que tenemos es un brachiosaurio, y los brachiosaurios están documentados como seres reales, como seres que existieron. Sin embargo, eso que está haciendo ahorita mismo es inviable para un organismo de ese peso. Entonces, si recordamos lo que nosotros hablamos hace unos cuantos programas sobre el tamaño máximo que puede alcanzar un dinosaurio, estábamos hablando del principio cuadrático cúbico, una ley que establece que a la medida que ampliemos en tamaño a un animal, por ejemplo, hoy hablamos en este caso de King Kong, un gorila ampliado con sus mismas proporciones, pero con mucho más volumen, decíamos, el volumen en el que crece esa longitud es proporcionalmente muchísimo mayor que la longitud misma. Entonces decíamos, ya el cuerpo colapsaría, el cuerpo no aguantaría, el esqueleto no aguantaría tanta masa. Sí. Entonces, y ponerse sobre las patas traseras implica que todo el peso sería ahí. exactamente. Entonces, de hecho, decir, bueno, ¿qué tan grande puede ser un animal? Han llegado a ser así. Ve usted que ese es un eucalipto, y vemos esos humanos que se miran ínfimos en tamaño comparados al tamaño que tiene ese brachiosaurio. Y eso está documentado que así fue. Pero ¿cómo compensaba él ese peso tan tremendo? Para empezar, con una cabeza bien chiquita, véale ese semejante cuello, y véale una cabeza tan chiquita que era para que el cuello pudiera sostenerla. ¿Verdad? Entonces, proporcionalmente con el cuerpo, la cabeza es ínfima. Pero aparte de eso, todo ese gran peso está soportado en esas 4 columnas, que son las patas, y en una gran cola, que hace contrapeso a todo el resto del cuerpo. Ahora, eso es muy llamativo, pero poco factible, biológicamente hablando. Aparte que, si no tenemos audio ahora mismo, pero si lo tuviéramos, él sonaba como una ballena. De hecho, grabaron el sonido de una ballena para poder ponerle un sonido majestuoso a un animal que es majestuoso y que fue majestuoso. Pero no ha habido evidencia alguna que reptiles como estos, que saurópsidos como estos, tuvieran las cuerdas bucales que le hubieran permitido articular sonido. Entonces eso también es importante porque se mira la vinculación que existe entre anatomía y funciones. Y esa es una de ellas. O sea, el sonido no sale de la nada, el sonido no sale por el hecho de tener boca, sino que hay muchas cosas pasando anatómicamente que hacen que esas cosas se den. Y en el caso de los reptiles no ha habido, de los dinosaurios, perdón, en muchos de los casos no ha habido manera de contar que este brachiosaurio tuviera esas armas, esas piezas que le permitieran. Incluso el T-Rex, el rugido del T-Rex fue una composición de muchos sonidos. Se puso un león con sonidos de una chita y como con dos cosas más, el rugir de un elefante. Y lo compusieron en un solo sonido para que tuviera esa potencia enorme. La presencia que impone. Exactamente, porque la producción es importantísima, ¿verdad? Y hay que poner cosas que funcionen en pantalla y que funcionen para un público que está demandando cierto tipo de gusto. Así es, y bueno, ya vemos que es otro agregado que hacemos a la lista de las cosas que no se permite
biológicamente hablando, Exacto. este tipo Que de... es un detalle pequeño, si usted lo mira, que él se pueda parar así, eso es lo de menos, pero realmente hay que ver que no sería. Bueno, y como lo hemos comentado, este tipo de producciones lo que realmente hace es acercarnos a ese estudio científico que ha producido tanto, ¿verdad? Y que igual que diferentes personas, usted ha notado estos detalles que no los puede estar compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Así es. Bien, y entonces también tenemos una serie de cosas que usted nos podría explicar con respecto a ojos y el movimiento que tiene con respecto a todas las pistas que tiene y todo, ¿verdad? Claro, de hecho ya empezamos a ver una previsualización de una escena que es clásica en el cine y clásica en la saga de Jurassic Park y que son los vasitos de agua moviéndose con cada paso del T-Rex. Sí. Entonces, ahí tenemos hay muchas observaciones que hacer al respecto. Una es que un movimiento tan notorio que hiciera oscilar a muchos metros de distancia un vasito con agua, sería un mecanismo de aproximación a las presas sumamente ineficiente. Entonces, si cada animal que era comido por un T-Rex pudiera sentirlo a los 100 metros de distancia que está ese T-Rex ahora mismo, haciendo vibrar esos pasitos, haría que todos los animales salieran disparados al percibir ese tipo de cosas. Y moriría de hambre sumamente pronto. Un animal tan grande que tiene tanta necesidad nutricional para más soportar ese tremendo cuerpo. Ahí mismo agarró una cabra que seguramente estaba desmayada o muerta, para no haber escapado con esos semejantes pasos, ¿verdad? Pero entonces en la vida real ellos tienen mucho más sigilo. Y lo hemos visto, bueno, en la vida real debieron tener mucho más sigilo. Ahí se está comiendo el resto de la cabra que pereció. Ajá. Pero recordemos que estábamos hablando de cuán importante es el sigilo para la caza en los animales. Ajá. De hecho, cuando hablamos de los gatos, ¿qué características hacen a un gato tan buen cazador? Una de ellas es estas almohaditas que tienen en los pies, y veíamos en las patas, y vimos algunos videos donde una paloma incauta era devorada en segundos, porque un gato era suficientemente rápido para aproximarse, y sin esa virtud, pues sería un cazador mucho menos apto. Igual lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero las lechuzas tienen esa característica de que tienen un vuelo completamente insonoro. Entonces la disposición de sus plumas y la tecnología de su vuelo ocasiona que él pueda volar de un lugar a otro sin ser percibido. Entonces eso es fundamental para los animales que son cazadores. No podemos poner en duda que un T-Rex era un cazador. Sí. Y fíjense qué buen detalle, porque ya le digo, yo he visto esta película miles de veces desde que estaba pequeña y no me había puesto a pensar en ese detalle. Y es cierto, los cazadores deben ser sigilosos como para que la presa no huya. Claro, y lo que pasa es que son escenas icónicas, pues, o sea, usted recuerda a Jurassic Park por ese terror de haber visto los pacientes, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que tienen un valor artístico y un valor comercial, en ese caso. Miren que esta es otra, en la misma escena casi, de hecho es la misma escena, donde esos mismos niños que en su momento alumbraron un foco, llamaron la atención de este T-Rex, y lo que dice el científico principal es: no se muevan. No hay ni un tan solo movimiento, que ellos se orientan por el movimiento, no por la vista. Entonces esa niña, claro, ellos encendieron un foco, entonces es mala idea, ¿verdad? Porque hasta la pupila se le contrae y entonces llama muchísimo la atención, y después él reacciona. Si no es porque el científico principal, aparte de ser muy sabio, es muy valiente y muy heroico, y entonces enciende unas bengalas y llama la atención del T-Rex para evitar el fin irremediable que iban a tener bajo esos dientes y bajo esas patas y toda la cosa. Sí. Pero lo cierto es que y de hecho sí hay reptiles que captan, más que imagen, con mucha definición, captan movimientos. Sí existen, y de eso se basaron para hacer nuevamente una escena sumamente, de muchísimo suspenso, ¿verdad? Y sumamente popular, que es que quedémonos calladitos y tenemos a pocos centímetros un dinosaurio que es 20 veces más grande que nosotros. Entonces, ¿qué cosa más atemorizante que es, más escalofriante que eso? Entonces, funciona en pantalla definitivamente, pero se han hecho modelos de la anatomía de los dinosaurios con modelos digitales, donde se tienen las proporciones y donde se puede entonces aplicar
la manera en que la zoología y la anatomía ha funcionado en la fauna para ver cómo se comportaría si ese animal estuviera vivo, y se han hecho análisis de cráneos, por ejemplo, y se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, se ha visto que el cráneo del T-Rex tenía una disposición que permitía visión bifocal, o sea, que dos ojos estuvieran con un traslape en su campo de visión, que es lo que pasa en nosotros. Si nosotros ponemos este dedo acá y cerramos un ojo y luego cerramos el otro, vamos a tener un pequeño desplazamiento, ya vamos a llegar a la parte del fósil. Tenemos un pequeño desplazamiento, en nuestro cerebro es como que cuando vemos con un ojo se moviera así, aunque nosotros tengamos fija la imagen, eso es porque los dos ojos están enfocando una misma área, pero con ángulos diferentes. Eso genera un área de traslape bifocal, y eso es vital para percepción de profundidades. Entonces se ha visto que la distribución del cráneo y de las cuencas oculares de un T-Rex hubiera permitido un campo de traslape bifocal mucho mayor que el que tenemos nosotros, por ende una visión mucho más compleja que la que tenemos nosotros, porque este traslape es para ver profundidad y se asocia, estadísticamente se asocia con definición de la percepción. Entonces incluso es mayor que la de las águilas. Entonces hay quien ha dicho que gracias a este modelado y a este análisis de nuestros tiempos de la anatomía y la constitución craneal, la visión sería incluso mucho mejor que la de un animal que es famoso por tener excelente visión, que son las águilas. Las águilas. Entonces, sí, lo cierto, y se han hecho muchas otras cosas en esta misma línea, como que por ejemplo sus parientes lejanos, que son las gallinas, por cierto, se le ha hecho análisis de la composición de sus ojos, y se ha visto que están ahí las estructuras que justamente permiten visión definida. Entonces sería falso esto de que si esos niñitos se hubieran quedado quietos sin encender ese semejante foco, hubieran pasado desapercibidos por ahí. Sí, verdad. También otro de los agregados que se incluyen en esta lista de la poca factibilidad que podría existir en cuanto a esta producción cinematográfica. Exacto. Y vea que incluso hay una una gran contradicción ahí, porque agarró una cabra de alguna manera, o un bovino, no sé, que habrá agarrado, que se cayó la gran pierna toda ensangrentada en el vidrio. Eso, o estaba dormida para no notar que venía dando esos pasotes, o se estaba, es la única opción que ella tenía para agarrarla. Y entonces si estaba dormida o muerta, no hubiera tenido el movimiento que más adelante en la película se dice que es necesario para que ella visualice las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, porque en el caso de que hubiese estado dormida, no hubiese habido movimiento. Exactamente. Entonces son pequeñas contradicciones que la falta de esa rigurosidad científica extrema hacen, pero que de nuevo reconocemos que es una gran cinta y en todo nivel, pues, entonces, pero que tiene este tipo de observaciones. Sí. Y como ya le digo, es de las que, yo por ejemplo, soy de las que la miro miles de veces y no me canso, es como... Sí, sí tiene ese efecto, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto que nosotros estamos hablando es como en todo el sentido de la saga en general, ¿verdad? Es como todo el Jurassic Park general. Sí, como pero, serie, como historia, como más la que historia. decir, estamos hablando de la 2 o de la 1. Ajá, sí. Pero spoileando un poco lo que se sabe con respecto a la película actual, que es la de Jurassic World como tal, sí hay muchas de las cosas que las personas que ya le hemos visto, y aquí sí queremos ser como dicen en las redes sociales, alerta spoiler, porque vamos a tener ahí algunos comentarios con respecto a esa película que es la nueva, la que actualmente se está todavía pasando en el cine. En cuanto a lo último de la película, se mira como que nosotros podríamos convivir con estos animales, diciendo nosotros como la especie humana, porque se mira como que ellos salen en libertad y no hay como alguien que los... Bueno, en eso termina la película, ¿verdad? Que salen en libertad así. Entonces, nosotros como especie humana podríamos vivir con ese tipo de especie, o de qué manera podría usted comentarnos un poco sobre esto. Bueno, es importante saber que independientemente la diversidad de dinosaurios que quedan libres, o el tipo de dinosaurios que quedan libres, la variedad de ellos, siempre es un riesgo ecológico grandísimo introducción de nuevas especies, porque son especies que no tienen controladores naturales, o que no tienen las fuentes de sustento que normalmente necesita un animal en un ecosistema: espacio, recursos, condiciones para reproducción. Entonces, tanto para ellas como para nosotros podría haber un desbalance que se alteraría
y lo que lo hemos visto en la vida cotidiana. Hemos visto cómo a veces en ecosistemas acuáticos, como los lagos, se han introducido peces de lugares completamente diferentes que allá tienen quien los controle, y aquí no, y entonces vienen y se apropian de todo y se vuelven especies invasivas. Entonces algo muy similar podría pasar en este caso, donde estamos viendo animales de tales magnitudes, ¿verdad? Incluso ese sería un detalle con tomar en cuenta. Bueno, y de hecho esto que vemos ahora mismo en pantalla es otro de las grandes críticas que se ha hecho en la película, y es que ellos con una escobita y en la lomita de una muy superficial de una montaña, ellos encuentran un esqueleto completo de dinosaurio. Entonces, es de hacer notar que normalmente los fósiles, sobre todo estos que tienen mínimo 60 y pico millones de años enterrados, van a tener bastante más que una capita de tierra encima. Normalmente son esqueletos atrapados en volúmenes enormes de piedra que se han ido depositando año con año para hacer masas sumamente sólidas y que hay que a veces dinamitar, a veces que taladrar, para llegar a porciones un poco menos nítidas que esas, ¿verdad? Entonces eso a nivel geológico, a nivel paleontológico, también hizo un poco de ruido en su momento en la película, porque vemos que ellos lo encuentran completito, que incluso esa escena de que le rascan la nariz al cráneo es como en algún sector de los paleontólogos ocasionó pues ese revuelo. Ojalá si fuera de fácil nuestro trabajo. Ajá, sí. Y que entonces hicieron señalamiento a esa escena también muy famosa. Sí, porque el trabajo de los paleontólogos realmente es bien duro, estar excavando y claro, lo presentan así en una película súper fácil. Claro, imagínese esto que se habla de las ruinas de Copán y la escalinata, que lleva un trabajo sumamente fino y sumamente acucioso de poner cada cosa en su lugar y de reconstruir en muchas ocasiones. Y estamos hablando de cosas muchísimo más recientes que este periodo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si podemos seguir viendo esta película y seguir añadiendo a esta lista de, podría decirse, infactibilidades biológicas, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que usted ha compartido con nosotros el día de hoy. Queridos televidentes, no se vayan, regresamos después de una pausa. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su programa Vamos a Descubrir. En esta noche estamos en el segmento Noticiencia, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional. Abordaremos temas de carácter tecnológico, sobre la salud y sobre todo avances que tienen las teorías que han sido revolucionadas por algunos científicos. En esta noche nos acompaña Jocelyn Villeda. Buenas noches, Fanny. Buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan desde ya. Pues el día de hoy les hablaremos acerca de noticias internacionales, acerca de, por ejemplo, un catalizador que mejora la conversión de dióxido de carbono a metanol, y también la noticia de que una colisión catastrófica pues hace la evolución o permite la evolución del planeta Urano. Entre otros temas abordados, vamos a tener cómo combatir la diarrea del viajero y sobre todo encuentran el objeto más brillante del amanecer en el universo. Muchos estudios relacionados en cuanto a esta última noticia mencionada, ya entrando en lleno, tenemos que un equipo de astrónomos de la Universidad de Carnegie en Washington, D.C., han encontrado un objeto más brillante, capaz, ¿verdad?, de poder descubrir que el universo ha sido primitivo. En este entonces menciona que este tipo de luz proporcionada es alrededor de 13.000 millones de años luz en cuanto a lo que es la distancia. Se trata de un cuásar de una época en la cual nuestro universo tiene por lo menos el 7% de su edad actual. Ahora, muchos se preguntarán qué es un cuásar. Bueno, déjenme decirles que un cuásar es una galaxia que orbita en un agujero. Este agujero es dominado más que todo como el agujero negro. Es un agujero supermasivo que se alimenta activamente de lo que es el material que se encuentra en el universo. Además, las emisiones de luz que son emitidas en el universo provocan lo que es un radio. Este radio que generalmente nosotros vemos tal vez a través de un telescopio, han sido causadas por el material que se encuentra alrededor de este agujero negro. Ahora, muchos han denominado
este tipo de material que circula a este agujero negro como un disco de acreción. Este disco de acreción contiene lo que es un polvo, ¿verdad? Polvo galáctico y tal vez algunos tipos de gases girando alrededor con muchas velocidades. Estas velocidades son totalmente increíbles. Un ejemplo de ellos, para poderlo familiarizar con el entorno cotidiano, es cuando nosotros tenemos el agua y pasa por lo que es el desagüe. Entonces vemos que hay una aceleración del agua atravesando lo que es el desagüe. Además, esto generalmente ocasiona lo que es una fricción. Esta fricción es altamente inmensa, que lo que ocasiona prácticamente es una atracción de las fuerzas gravitacionales. Además, estas fuerzas gravitacionales pueden ser en sí totalmente masivas, que lo que provocan que el agujero negro se encuentre centralmente. Además, a medida que se consume lo que es la materia alrededor de lo que es el agujero negro, estos pueden expulsar componentes como son chorros de plasma a una velocidad aproximada en cuanto a lo es la velocidad de la luz. Además, según estos estudios nos mencionan que también, además, estos chorros, ¿verdad?, de velocidades de plasma son totalmente brillantes, que es lo que ocasiona lo que es el espectro de frecuencia, más que todo como un radio. Además, este tipo de espectro, ¿verdad?, o quasar, recientemente descubierto, es denominado como el P352-15, ¿verdad? Es más que todo una abreviatura para poderlo reducir, que esto nos va a ayudar a poder crear y sobre todo el descubrir qué objetos brillantes pueden tener lo que es el universo en sí. ¿Qué le parece, José? Muy interesante, Fanny, que se siga descubriendo qué otros objetos aparecen en nuestro universo. Y también, entre otras noticias, pues un catalizador que mejora la conversión de dióxido de carbono a metanol. Sabemos que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pues prácticamente se está elevando cada vez mucho más. Y eso pues provoca un gran cambio acerca de la atmósfera y también al cambio climático. Entonces, por ese aumento es que se está convirtiendo o se está generando el catalizador de dióxido de carbono a metanol. Realmente para poder reducir lo que son el gas de dióxido de carbono, o sea, CO2, pues se ocupan realmente grandes esfuerzos. Entonces, uno de los grandes métodos para poder catalizar este dióxido de carbono a metanol consiste en que usar el carbono como fuente de carbono en reacciones con agua, donde también puede producir energía renovable y la reacción se sintetiza metanol. Pero para poder realizar esta reacción o sintetizar de una manera más rápida es muy importante el catalizador, pues en este proyecto el catalizador lo están haciendo con la combinación idónea de lo que es el paladio y cobre para proporcionar la conversión más eficiente del metanol a partir de dióxido de carbono. Y esto pues es muy importante de que se pueda utilizar los gases de emisiones de dióxido de carbono para poderlos transformar en metanol pues, y así reducir y no depender tanto de los combustibles fósiles. Y eso también nos ayuda a la mejora de tanto de nuestra atmósfera como seres humanos en todo el planeta. ¿Qué le parece, Fanny, esa noticia a usted? Qué innovador, ¿verdad, Jocelyn? El que puedan utilizar, ¿verdad?, y crear nuevos tipos de catalizadores que ayuden al beneficio, no solo a nivel industrial, sino a nivel ambiental. Entonces, como otra noticia, pasamos a cómo nosotros podemos combatir la diarrea del viajero. Muchos se han preguntado qué es la diarrea del viajero. Generalmente, ustedes cuando salen de viaje, ¿qué es lo que más ocasiona? Tienen algún tipo de enfermedad a nivel intestinal y entonces les ocasiona lo que es la diarrea, ¿verdad? Entonces, este tipo de diarrea es causada, ¿por qué? Por alimentaciones, ¿verdad?, o alimentos totalmente tóxicos o alimentos contaminados que cuando nosotros viajamos en realidad no tomamos las medidas necesarias para lo que es la higiene personal y la higiene sobre todo el consumo alimenticio. Generalmente se ha mencionado que el 60% de los turistas sufren lo que es este tipo de trastorno, ¿verdad?, o este tipo de diarrea. Generalmente son mayor o menor la intensidad con la cual los turistas pueden contar, ¿verdad?, o adquirir este tipo de diarrea, denominada diarrea del viajero, valga la redundancia, que generalmente está relacionada con lo que es el consumo y las bebidas contaminadas. Entonces, el punto central en cuanto a lo que es esta noticia en sí, es que nosotros podemos contribuir a poder mitigar este tipo de diarrea basándonos en un tipo
de molécula extraída de lo que es el árbol de tamarindo. Generalmente muchos no conocemos, ¿verdad?, qué tipo de árboles pueden ser totalmente naturales, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a poder prevenir y sobre todo tener una protección a nivel intestinal. Entonces, déjenme decirles que para poder evitar que la flora intestinal se vea alterada por cualquier tipo de presencia bacteriana, una de estas bacterias, ¿verdad?, que pueden ocasionar que se desarrolle lo que es la diarrea es la Escherichia coli, y también tenemos Cyclospora cayetanensis. Es una de muchas de las bacterias que pueden ocasionar un trastorno, ¿verdad?, un desequilibrio a nivel intestinal. Entonces, ¿qué factor o qué componente natural nosotros podemos consumir para ya dejar a un lado lo que son los medicamentos sintetizados? Entonces tenemos lo que es el siloglucano, que esta es una molécula extraída totalmente de un árbol tropical denominado el tamarindo. Muchos generalmente tienen en sus hogares, ¿verdad?, dependiendo de la zona o la región donde se ubique este tipo de tamarindo. Entonces pueden tener que esta célula, ¿verdad?, que es el siloglucano, esta célula puede contribuir a contrarrestar y sobre todo tener una fortaleza en lo que es la flora intestinal. Recuerden que cada uno de nosotros contamos lo que es una flora intestinal. Esta flora intestinal nos va a ayudar también a proteger lo que es el intestino y combatir lo que son cualquier tipo de bacterias, ¿verdad?, que quieran ver alterado lo que es este sistema. Entonces, al consumir este tipo de molécula, ¿verdad?, o extracción de lo que es el árbol de tamarindo, nosotros podemos evitar que el sistema digestivo, ¿verdad?, por sí solo tenga una alteración a nivel bacteriano y sobre todo que su funcionalidad sea totalmente natural. Qué interesante, Fanny, la noticia acerca pues de este medicamento natural que va a ayudar pues y va a beneficiar a todas las personas que viajamos y pues a las personas también que les encanta viajar y evitar ese tipo de accidentes. Y también entre otras noticias acerca, siempre hablando del estudio del universo, pues astrónomos de la Universidad Británica de Durham han lidiado con una investigación acerca de que una colisión catastrófica ha evolucionado el planeta de Urano. Este pues es el 7º planeta del sistema solar y fue golpeado por un objeto masivo que mide aproximadamente más de 2 veces que el planeta Tierra. Los investigadores afirman y también hicieron una simulación de este choque catastrófico acerca de que la posición inclinada de Urano fue causada por un choque con un objeto masivo y donde ellos afirman que posiblemente fue un protoplaneta, o sea, un protoplaneta joven hecho de hielo y roca. Esto es lo que sucede al planeta Urano, pues, y esto hace de que este planeta Urano pues tienda a tener bajas temperaturas acerca de su planeta. Y también las simulaciones sugieren que los restos del impacto pudieron formar una delgada cáscara cerca del borde de la capa de hielo y así atrapar el calor que emana del planeta, por lo cual este planeta tiende a ser más frío. Fanny, ¿qué le parece esta noticia? Es muy interesante, ¿verdad?, el poder conocer qué es lo que sucede a nivel del universo, no solo a nivel del planeta Tierra, y saber qué acontecimientos están pasando a nivel del resto de los planetas. Entonces, sabemos de que cada una de estas noticias que hemos abordado el día de hoy han sido totalmente fluidas, ¿verdad? Han sido noticias que puedan enriquecer el conocimiento de cada uno de ustedes y recuerden, ¿verdad?, sintonizarnos todos los días viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10 y sobre todo pueden escribirnos, hacernos sus sugerencias o comentarios en nuestra página de Facebook como Vamos a Descubrir CCNN. Buenas noches.